Todavía recuerdo el día en que todo comenzó. Como si el mismo aire hubiera querido grabar ese recuerdo en mí. Era el verano en que cumplí 18 años en Dallas, Texas. El cielo estaba pesado y ardiente, de esos días en que el sol parece enojado con todo lo que está debajo. Yo estaba de pie en el porche de la pequeña casa de ladrillo rojo donde había crecido. Esa casa había guardado todos mis secretos de infancia, mis lágrimas, mis risas y mis sueños. Y, sin embargo, en un solo y cruel momento, ya no era mía. Mi mamá, Sara, estaba en la puerta. Su mano apretaba un solo billete arrugado, $100. No lloró, ni siquiera se inmutó al extenderlo hacia mí. Su voz sonó plana, casi ensayada, cuando dijo: «Te las vas a arreglar, Emily». No había calor en su tono, ni amor en sus ojos. Y antes de que pudiera protestar, antes de siquiera tomar aire completo, me empujó el billete en la mano, retrocedió dentro de la casa y cerró la puerta con un clic que retumbó como final. El silencio en el porche era más fuerte que cualquier tormenta. Mis dedos se cerraron alrededor de esos $100, como si aferrarme a ellos pudiera evitar que me desmoronara. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Eso no era un regalo. Era el precio de mi salida. Era la manera de mi madre de decir que ya no era su hija. Por la ventana, vi a Lily, mi hermana menor, espiando desde detrás de la cortina. Tenía solo 16 años, pero ya ocupaba el lugar que yo alguna vez tuve en el corazón de mi madre. Sonreía con una mueca triunfante, como si hubiera ganado un juego que yo nunca acepté jugar. Mamá lo quería todo para ella: la casa, el cariño, el apoyo, la herencia, todo. Para mí, solo la calle. Me quedé ahí parada lo que parecieron horas, mirando la puerta, esperando que se abriera, esperando que mi mamá se diera cuenta de su error y me llamara de vuelta. Pero la casa permaneció en silencio, y yo entendí que ya no era mi hogar. Con nada más que ese billete arrugado y la ropa que llevaba puesta, empecé a caminar. La primera noche ni siquiera sabía a dónde ir. Vagaba por las calles de Dallas, apretando ese dinero como si fuera al mismo tiempo mi salvavidas y mi maldición. Intentaba decirme a mí misma que ahora era libre. Que tal vez esto era el comienzo de una aventura. Pero la libertad sin amor no es más que destierro. Y la aventura sin rumbo es solo tropezar en la oscuridad. Gasté parte del dinero en comida. A la mañana siguiente, un grasoso combo de hamburguesa con papas en un diner que sabía a sal y vergüenza. Me senté sola en una mesa de la esquina, mirando a las familias comer juntas, a los niños reír mientras sus papás les limpiaban la ketchup de la cara. Quise llorar, pero me tragué las lágrimas como piedras. Al final de la primera semana, me quedaban solo $60. Pasaba las noches en estaciones de camiones, donde las bancas eran duras y el aire olía a gasolina y soledad. A veces terminaba bajo los puentes, con el rugido de los autos arriba ahogando mis pensamientos. En las noches de suerte, había cama en un refugio. La mayoría de las veces no había espacio. Los voluntarios movían la cabeza con lástima, y yo me iba fingiendo que no estaba a punto de quebrarme. Pronto noté que rápido desaparece el dinero. Aunque vivas con casi nada, el mundo encuentra la forma de dejarte vacía. Unos dólares en comida, otros pocos para bañarme, y pronto solo quedaban migajas de lo que alguna vez pareció una fortuna. En semanas, mis $100 se habían esfumado, y lo único que me quedaba era el dolor del hambre y la herida de la traición. Empecé a recoger lo que encontraba. La comida de la basura dejó de darme miedo. Aprendí que lugares tiraban sándwiches al final del día, que panaderías desechaban pan duro y que tiendas de abarrotes cerraban con candado sus botes de basura. Me odiaba por hurgar en la basura, pero el hambre no se preocupa por el orgullo. Mi ropa comenzó a desgastarse. Los jeans con los que salí de casa se rompieron en las rodillas, y las suelas de mis tenis se abrieron tanto que sentía el suelo en cada paso. Caminaba kilómetros diarios buscando seguridad, esperanza, alguien que me notara. La ciudad estaba llena de gente, pero nadie me veía. Era invisible, solo otra sombra deslizándose por banquetas agrietadas. Las noches eran lo más difícil. El frío se metía incluso en verano, y yo me hacía bolita donde podía, abrazando mis propios brazos para mantenerme caliente. Escuchaba los ruidos de la ciudad, las sirenas, los gritos lejanos, los perros ladrando, y me repetía que tenía que sobrevivir hasta el amanecer. Cada amanecer se sentía como un pequeño milagro. Lo que más dolía no era el hambre ni el frío, sino el recuerdo de esa puerta cerrándose.
Una y otra vez lo repetía en mi cabeza, el rostro sereno de mi madre, la mueca de mi hermana, el sonido de la chapa girando. Me habían desechado, no porque hubiera hecho algo imperdonable, sino porque ya no me querían. Ese pensamiento me roía más profundo que cualquier estómago vacío. Aún así, dentro de mí quedaba una pequeña llama que se negaba a apagarse. Tal vez era orgullo, tal vez desesperación, o quizás simple terquedad. Pero me repetía que un día importaría. Un día alguien me vería. Un día no sería la chica echada a la calle con solo $100 en la mano. Por ahora, tenía 18 años, estaba sin hogar y sola. Y esto era apenas el comienzo. 10 años es mucho tiempo para ser olvidada. Cuando lo pienso ahora, casi siento que viví 100 vidas distintas durante esos años, cada una más frágil que la anterior. Me fui de Dallas con nada más que esos $100. Y cuando se acabaron, me dejé llevar. Primero Houston, luego Los Ángeles, después Chicago, y más tarde Nueva York. Cada ciudad me tragaba, me masticaba y me escupía de vuelta a sus calles duras. Pensé que cambiar de lugar sería cambiar mi suerte. Pero me equivoqué. No importaba a dónde fuera, seguía siendo la misma muchacha abandonada en el porche con nada más que un billete y un corazón roto. En Houston aprendí mi primera lección real de supervivencia. Dormía bajo un puente de autopista donde las noches retumbaban con el rugido de los autos y las risas de gente que regresaba a casas y familias que yo no tenía. Ahí conocí a John, un hombre mayor de barba entrecana que llevaba casi 20 años viviendo en la calle. Un invierno, cuando la temperatura bajó casi a congelarse, me vio temblando contra la pared de concreto. Sin decir palabra, me entregó la mitad de su cobija. Nunca olvidé ese momento. Él no tenía casi nada, pero compartió lo poco que tenía. En un mundo que me había dado nada, el acto de bondad de John me recordó que aún había personas con humanidad, incluso cuando el mundo les había quitado todo. Cuando Houston se volvió insoportable, junté como pude para un boleto de camión y me fui rumbo a Los Ángeles. Pensé que tal vez las luces brillantes, el mar y las infinitas posibilidades de California me recibirían. En cambio, encontré banquetas llenas de gente como yo, hambrienta, cansada, olvidada. Pasaba noches en Venice Beach, escuchando las olas mientras mi estómago rugía. A veces caminaba por Hollywood Boulevard, mirando las estrellas incrustadas en la banqueta y preguntándome si alguna de esas personas alguna vez supo lo que era sentirse invisible. Fue en Los Ángeles donde conocí a María. Era una mujer delgada de unos 30 años, con ojos que cargaban tanto dolor como fortaleza. Una tarde, yo estaba sentada cerca de la puerta trasera de un diner, mareada del hambre. María salió con un sándwich envuelto en papel. Me miró un buen rato antes de partirlo a la mitad y darme un pedazo. «Come», dijo simplemente. Comí tan rápido que casi me atraganté, con lágrimas rodando por mi cara, no solo por la comida, sino por la bondad. Me contó que alguna vez estuvo casada, que alguna vez tuvo casa, pero la vida se desmoronó y ahora también llamaba hogar a las calles. Nunca nos hicimos grandes amigas, pero en ese breve encuentro me sentí vista. Chicago fue diferente. Más fría, más dura, en el clima y en el espíritu. Llegué a Chicago a medianoche de invierno, y el viento atravesaba mi chamarra delgada como cuchillos. Intenté conseguir trabajo en un diner, limpiando pisos por unos cuantos $, pero el dinero nunca alcanzaba. Algunas noches me quedaba cerca de los muelles, ofreciendo cargar cajas pesadas a los trabajadores. Unos me daban un par de $, otros me ignoraban por completo. Hubo momentos en que pensé que podía morir ahí, congelada y olvidada. Pero de alguna manera, cada vez llegaba la mañana, y yo también. Para cuando llegué a Nueva York, ya había vivido casi una década de esa manera. Nueva York era más ruidosa, más grande, y de alguna forma más solitaria que cualquier lugar en el que hubiera estado. La ciudad se tragaba a la gente entera, y yo era solo otra cara sin nombre perdida en la multitud. Intenté de todo para sobrevivir, cantar en las esquinas, barrer pisos en tienditas, hasta cargar letreros pidiendo trabajo. Recuerdo un día en especial, estaba sentada cerca de Central Park cuando un hombre de traje pasó caminando. Se detuvo, me miró y dijo: «Tienes ojos tristes». Y, para mi sorpresa, metió la mano en su bolsillo, sacó un billete de $20 y lo puso en mi mano. Por un momento no pude hablar. No fue el dinero lo que me hizo llorar. Fue el hecho de que alguien me había mirado y me había visto. No como basura, no como invisible,
sino como un ser humano con ojos dignos de notar. Esos años en la calle fueron fríos, hambrientos y terriblemente solitarios. Las noches se mezclaban con los días, y los días con las semanas. Cargaba la vergüenza como una segunda piel, avergonzada de mi ropa, de mi olor, de mi hambre. Pero también cargaba resistencia. Descubrí que podía soportar un dolor que jamás pensé posible. Aprendí a seguir moviéndome, a seguir respirando, incluso cuando parecía que el mundo entero me había dado la espalda. A veces pensaba en Lily. Me la imaginaba sentada cómodamente en la casa que alguna vez fue mía, con mi madre llenándola de amor, quizá pagándole la universidad, comprándole ropa nueva, presumiendo con los vecinos sobre su brillante futuro. Me preguntaba si alguna vez pensaban en mí, si le decían a la gente que simplemente desaparecí, o si me borraron de su historia. Pero incluso mientras la amargura intentaba devorarme, me aferraba a algo más profundo, la creencia de que mi vida no había terminado. Esa llama dentro de mí, la que se encendió el día en que mi madre cerró la puerta, se negaba a apagarse. Incluso en los momentos más oscuros, me susurraba que esto no era el final. 10 años es mucho tiempo para ser olvidada. Sí. Pero también es suficiente para forjar una fuerza en el fuego. Una fuerza que nadie puede quitarte. Nunca olvidaré aquella noche en Filadelfia. El refugio estaba lleno, el aire pesado con olor a sudor, ropa húmeda y el ligero aroma a sopa de la cena. Las paredes estaban alineadas con catres, cada uno ocupado por alguien cargando su propio dolor. Yo llevaba ahí 3 días, agradecida por un techo y un colchón delgado, aunque el ruido nunca me dejaba dormir más de 1 hora seguida. Esa tarde, me senté en la esquina, sosteniendo un tazón de sopa aguada de verduras que casi tuve que rogar para conseguir. Mis manos temblaban, no de frío, sino de puro cansancio. La vieja televisión montada en lo alto de la pared parpadeaba, con colores distorsionados y sonido apagado. Casi nadie le ponía atención. Era solo ruido de fondo. Conductores de noticias hablando de cosas que no tenían nada que ver con nosotros. Pero entonces la pantalla cambió. Apareció una foto. Al principio pensé que era alguien más. Una versión más joven de mí. Mi cabello peinado, mi cara limpia, mis ojos brillando en vez de cansados. Me congelé. Entonces las palabras desfilaron en letras grandes al pie de la pantalla. Recompensa de $50 millones por la dirección de Emily Walker. La cuchara se me cayó de la mano y rebotó en el tazón de metal. La sopa se derramó sobre mi cobija delgada. El cuarto quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron, todos los ojos sobre mí. Por un momento, deseé que el piso me tragara. Mi corazón latía como martillo. ¿Por qué yo? ¿Por qué alguien pagaría esa cantidad de dinero por mí, una mujer que no había tenido más que un par de zapatos rotos en años? No tenía trabajo, ni familia que me quisiera, ni un lugar en el mundo. Y, sin embargo, ahí estaba, mi cara en todas las televisiones de Estados Unidos, unida a una recompensa tan grande que la gente alrededor murmuraba con asombro. ¿Eres tú? Susurró un hombre desde el catre de al lado. No respondí. La garganta se me cerró. Mis manos temblaban tanto que tuve que sostener el tazón con fuerza solo para no dejarlo caer. El miedo me arañaba por dentro. ¿Alguien intentaría entregarme? $50 millones era más dinero del que cualquiera en ese cuarto podía soñar. Ni siquiera los culparía. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en el catre mirando el techo, repasando la imagen una y otra vez en mi mente. Pensé en mi madre, Sara. Pensé en Lily. Me preguntaba si habían visto la noticia, si estaban en esa misma casa, viendo mi cara aparecer en su televisión. ¿Se habrían reído? ¿Se habrían asustado? ¿O simplemente cambiaron de canal? Las preguntas me hervían por dentro. ¿Quién me quería encontrar? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Por la mañana estaba convencida de que alguien me entregaría. Esperaba que desconocidos se me acercaran, que me tomaran del brazo y me llevaran ante quien estuviera pagando. Pero ocurrió lo inesperado. La directora del refugio, una mujer cansada pero bondadosa llamada Melissa, se acercó en el desayuno. Emily, dijo en voz baja. Hay alguien en el teléfono para ti. La miré, confundida. Nadie me llamaba. Nadie sabía dónde estaba. Con el corazón retumbando, la seguí a la oficina donde un teléfono de disco descansaba sobre un escritorio. Tomé el auricular con manos temblorosas. ¿Hola? Mi voz se quebró. ¿Emily Walker?
Preguntó una voz masculina, firme y profesional. Sí, susurré. Mi nombre es David Harris. Soy abogado. Represento a Richard Walker. Hizo una pausa, como dándome oportunidad de reconocer el nombre. No lo hice. ¿Quién? Pregunté, con confusión cruda. Richard Walker, repitió. Es un empresario, un billonario. Vive en Nueva York. ¿Y es tu padre? El cuarto giró. Por un momento creí que iba a desmayarme. ¿Mi padre? No, mi padre se había ido. Se había marchado cuando yo era demasiado pequeña para recordarlo. Al menos eso siempre me dijo mamá. Se equivoca, dije rápido, con el pánico apretando mi pecho. Mi papá no está vivo. Yo ni siquiera. Emily, interrumpió David con suavidad. Sé que es difícil de creer, pero tu vida no es lo que piensas. Cuando naciste, hubo un error en el hospital. Te cambiaron con otro bebé. Ese bebé no sobrevivió, pero el personal nunca se lo dijo a Richard. Le hicieron creer que su hija había muerto al nacer. Él te lloró durante años. Pensó que te había perdido para siempre. Apreté el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Mis pensamientos se arremolinaban por todos lados. ¿Podría ser cierto? ¿O era una cruel estafa? Pero recordé la televisión, la recompensa, mi foto en todos lados. La gente no ofrece $50 millones por una mentira. ¿Y la mujer que me crió? Pregunté en un susurro. David dudó. Ella no es tu madre biológica. No puedo decir por qué hizo lo que hizo, pero la verdad es simple. Tú eres hija de Richard Walker, y él quiere verte. Sentí náuseas. Mi mente regresó a Sara. Al día en que me empujó ese billete de $100 en la mano y me cerró la puerta en la cara. A los años de hambre, frío y soledad. A todas las noches interminables preguntándome si importaba para alguien. Y ahora, de pronto, se suponía que no era su hija. Que siempre había pertenecido a alguien más, alguien poderoso, alguien que ahora me reclamaba. La voz de David atravesó mi tormenta de pensamientos. Emily, Richard lleva años buscándote. Está listo para explicarlo todo. Mandará un coche por ti hoy mismo, si aceptas. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en la silla junto al escritorio, con el teléfono apretado en la oreja. El estómago se me revolvía con miedo, esperanza e incredulidad enredados juntos. Una parte de mí quería gritar que no era verdad, que no podía ser. Pero otra parte, más profunda, más callada, me susurraba que por esto había sobrevivido. Que este era el momento que había esperado en cada noche hambrienta, en cada lágrima, en cada amanecer solitario. No respondí de inmediato. No podía. El peso de 10 años de dolor me aplastaba. Pero, en lo más hondo, sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre. Cuando por fin hablé, mi voz temblaba. Dígale, dígale que iré. El coche que me llevó de Filadelfia a Nueva York parecía salido de una película, no de mi vida. Asientos de piel negra, ventanas polarizadas, el ligero aroma a cera y dinero. Me senté en silencio, mis dedos retorciéndose nerviosos en el regazo mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas. Cada milla me acercaba más a un hombre que nunca había visto, pero que de alguna manera era mi padre. Cuando por fin el coche se detuvo frente a la mansión en Manhattan, apenas podía respirar. Las rejas de hierro se abrieron lentamente, revelando un largo camino rodeado de setos podados y faroles brillando. La casa no tenía nada que ver con el pequeño hogar de ladrillo en Dallas donde crecí. Esto no era una casa. Era un palacio. Escaleras de mármol llevaban a unas puertas dobles enormes. Ventanas altas relucían con una cálida luz dorada. Por dentro, alcanzaba a ver candelabros brillando como estrellas traídas a la tierra. El chofer me abrió la puerta y bajé con piernas temblorosas. Mis tenis estaban gastados, mi chamarra deshilachada, y yo me sentía pequeña e insignificante ante tanta grandeza. Por un momento pensé en correr. Pero entonces las puertas se abrieron, y ahí estaba él, Richard Walker, mi padre. Su cabello era gris, su traje impecable, su presencia imponente. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, se suavizaron. Sus labios temblaban, como si hubiera ensayado ese instante por años y aún no supiera cómo empezar. Y entonces, con una voz quebrada por la emoción, susurró. Emily, mi hija. Me quedé congelada. La palabra hija me golpeó más fuerte que cualquier cosa en mi vida. Durante tanto tiempo había sido nadie,
una marginada, una cara olvidada. Y ahora, en ese momento, era alguien, su hija. Él dio un paso hacia mí con cautela, como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. Luego sus brazos me rodearon, cálidos y firmes, atrayéndome a un abrazo que no había sentido en 10 años. Por primera vez desde los 18, me sentí segura. Mis lágrimas empaparon su saco, y no me importó. Me susurró promesas al oído, que nunca me dejaría ir otra vez, que compensaría los años perdidos, que por fin tendría la vida que merecía. Dentro de la mansión, mis ojos no podían abarcarlo todo. Los pisos de mármol brillaban, el techo altísimo estaba pintado con murales como los que solo había visto en libros. Cuadros colgaban en las paredes, cada uno valía más que todo lo que había tenido en mi vida. Una escalera majestuosa se curvaba hacia arriba, con un barandal tallado en madera y oro como si fuera encaje. El personal inclinaba la cabeza con respeto al pasar, pero yo no podía mirarlos. Estaba demasiado ocupada intentando creer que no era un sueño. Richard me llevó a un estudio rodeado de libreros. El aroma a cuero y papel viejo llenaba el lugar. Me sirvió agua en un vaso que brillaba como cristal y se sentó frente a mí. Durante la siguiente hora me contó todo. Me habló del día en que nací, de cómo había caminado ansioso por los pasillos del hospital, hasta que una enfermera de mirada solemne le dijo que su niña había muerto. De cómo abrazó una cobija diminuta que debía haber sido mía, llorando hasta quedarse sin lágrimas. Me contó cómo enterró ese dolor dentro de sí, refugiándose en los negocios y en el dinero para tapar el vacío en su corazón. Años después, llegaron rumores, inconsistencias en los registros del hospital, una fotografía que apareció por accidente. Empezó a buscar en silencio, con cuidado, sin rendirse jamás. Cuando por fin apareció mi foto y comprendió la verdad, que yo había estado viva todo el tiempo, juró que no descansaría hasta encontrarme. Lo escuché con el corazón dividido entre la alegría y la rabia. Alegría por tener un padre que me quería, que había pasado años buscándome. Rabia porque yo pasé 10 años con frío, hambre y sin amor, mientras la verdad estaba atrapada en mentiras. ¿Por qué no me encontraste antes? Pregunté al fin, con la voz temblorosa. Él me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Lo intenté, Emily. Dios sabe que lo intenté, pero te escondieron muy bien. Confié en personas en las que no debía confiar. Si pudiera borrar cada año de sufrimiento, lo haría. Solo puedo prometerte esto, desde hoy, nunca más estarás sola. Esa noche dormí en una cama más grande que cualquier cuarto en el que hubiera estado. Las sábanas eran suaves, las almohadas gruesas, y por primera vez en años, no tuve miedo a la oscuridad. Pero el sueño no llegaba fácil. Mi mente repasaba los rostros de quienes compartieron mi camino, desconocidos que me dieron cobijas, sándwiches y palabras amables. Pensé en los albergues, en los callejones, en las bancas de parque que habían sido mi hogar. Pensé en John y María, cuyas pequeñas muestras de compasión me mantuvieron viva. Y luego pensé en Sara, la mujer que me crió, no como madre, sino como carcelera. La mujer que me echó de la casa con un billete de $100, escogiendo a Lily sobre mí. ¿Qué sabía ella? ¿Sabía que no era su hija? ¿Conocía la verdad cuando me corrió? ¿O simplemente quería deshacerse de mí para que su hija favorita tuviera todo? Lily también rondaba mis pensamientos. ¿Seguiría viviendo en aquella casa pequeña en Dallas, creyendo que era la elegida? ¿Sabría que toda su vida se había construido sobre una mentira? Lloré esa noche, pero no solo por el dolor. Lloré por la extraña e imposible verdad de todo. Por primera vez, no era solo un alma perdida en las calles. Era Emily Walker, la hija de un multimillonario. Pero más allá de la riqueza, más allá de las mansiones o los negocios, tenía algo que no había osado esperar en años, una familia. El futuro se extendía frente a mí como un camino recién pavimentado. Mi padre hablaba de propiedades en California, de negocios en América y Europa, de oportunidades que ni siquiera podía imaginar. Pero lo que yo abrazaba no era la promesa de riqueza. Era la promesa de pertenecer. La certeza de que, después de 10 largos años de ser invisible, había sido encontrada. Cuando el amanecer se filtró por las ventanas de la mansión, pintando la habitación de oro, susurré para mí misma. Soy Emily Walker. Durante 10 años fui una indigente, olvidada y rota. Pero ahora, soy la hija de un multimillonario. No por el dinero, sino porque al fin sé quién soy.